y vamos a continuar. Ajá, fíjense. Nos quedamos, a ver, nos quedamos aquí. Sí, ¿verdad? Correcto. Oh, a ver. No, este no fue. Ya va. Avanzó una diapositiva más. ¿Dónde está? Aquí, ya. Déjame compartir pantalla. Ahí. Ahora sí. Entonces, importante, chicos. Automáticamente, todos en el salón tenemos que solamente con ver la gráfica, ya no solo tenemos que analizar uno. Esa parábola tiene cortes en R1 y en R2. Dos, esa parábola tiene un vértice que es menos b entre 2 por a y c menos b cuadrado entre 4 veces a. Este en general. Ahora, yo les pregunto, en una ecuación cuadrática de su manera general, en su forma general, a su x al cuadrado más b su x más c, ¿es importante el signo del elemento a o del coeficiente a? La pregunta va para Eric. ¿Qué nos indica el signo del elemento a? Por ejemplo, Eric. La dirección de la parábola. La O así no dirección de está la bien. parábola. No, está correcto. Porque, fíjate algo, en este caso no lo veas como una dirección, porque si no te vas a enredar. Y sentido tampoco. No lo veas de esa manera. Si fuera un vector, sí. Podríamos hablar de dirección y sentido. Pero simplemente velo de esta manera. Profesor, el elemento A o el coeficiente A de esa parábola, ¿qué nos da? Nos da una información sutil. Si A es mayor que 0, es la ecuación de esta parábola. Se le llama cóncava hacia arriba. Si A es mayor a 0, nos da esta parábola. Es cóncava hacia arriba. Yo quiero que ustedes solamente con ver la gráfica, automáticamente me digan, profesor, esa parábola tiene dos cortes. R1 y R2, esa parábola es cóncava hacia arriba, porque A es mayor a 0. Profesor, el discriminante tiene que ser mayor a 0 porque tiene dos raíces. A ese punto es que yo quiero que ustedes aprendan. Por ejemplo, yo veo la gráfica de abajo y yo al toque me doy cuenta que no tiene dos raíces, porque es una parábola que está cortando en un solo punto en el eje de las X. Si ustedes se dan cuenta, ese punto es B. Entonces, en ese caso, cuando la parábola corta en un solo punto, es porque mi discriminante es igual a 0. La condición 1, ojo, esto va para el salón completo. Para que la parábola corte en dos raíces, es que mi discriminante sea mayor a 0. Si mi discriminante es mayor a 0, puede cortar en dos puntos. Pero si mi discriminante es igual a 0, solamente corta en un solo punto. ¿Quién me dice el por qué pasa eso? Carlos, ¿por qué la parábola está cortando en un solo punto? Es porque la respuesta es la misma en las dos raíces. Exactamente, muy bien. Es porque en las dos raíces, si yo tengo la ecuación, colocarla aquí rápidamente, si yo tengo la ecuación R12, me está quedando simplemente menos B más menos 0 entre 2 por A. A la final, ¿quién va a ser R1? Menos B entre 2 por A. Y a la final, ¿quién va a ser R2? Menos B entre 2 por A. Ese 0 no me va a alterar nada. Es la misma raíz. Entonces, fíjense las cosas interesantes que ya hemos aprendido. Uno, en una parábola, si mi discriminante es mayor a 0, es porque va a cortar en dos raíces. Dos, si mi discriminante es igual a 0, ya yo sé que esa parábola solamente va a cortar en un solo punto. Porque en un solo punto, o sea, R1 y R2 es el mismo. Es menos B entre 2 por A. Lisbeth, ¿eso se entendió o no?
Eric, Andrea, Carlos, con sinceridad, ¿se entendió o no? Bruno, Sí. sí se entendió. Perfecto. Ahora, siguiente condición. Fíjense aquí. Fíjense que ahora yo tengo, si A es mayor a 0, si A es mayor a 0, pero el discriminante es menor a 0. Ustedes me dirán, profesor, el discriminante menor a 0. ¿Qué me indica eso, Eric? Para que el discriminante sea Yo menor a creo que 0. si el discriminante es menor a 0 no se puede hacer porque no se puede sacar raíz cuadrada a un número negativo. Exactamente. Por ahora, cuando estemos adentro de la Claro, en el campo de los universidad, reales. exacto. En el campo de los números reales, no puedo sacar esa raíz. Entonces, lamentablemente, como el discriminante, vamos a colocarlo aquí, como mi discriminante es menor a 0, no corta, significa que no corta, uy, no escribo, no sé por qué. A ver, no corta, vamos a colocarla aquí, no corta en ningún punto del eje X. Fíjense, no corta en ningún punto del eje X. ¿Por qué no corta en ningún punto del eje X? Por lo que acaba de decir Eric. Simplemente, profesor, no hay un valor negativo en los números reales que me genere ese radical. Como no es la raíz de un número negativo no existe, no está definido en los números reales, no lo puede encontrar. No es que no lo pueda encontrar, en una parábola no lo puedo encontrar, no existe. Entonces, si no existe, ese valor de X no está. Por ende, esa parábola, Eric, cortaría el eje de las X. No. No lo corta. Otra condición, fíjense, fíjense que las tres condiciones las vimos cuando A es mayor a 0. Ahora, ¿qué pasa si A es menor a 0? Prácticamente lo mismo, pero ya la gráfica cambia totalmente, porque si A es menor a 0, ahora es cóncava, pero hacia abajo. Fíjense que ahora es cóncava, pero hacia abajo. Se le llama también convexa. Una parábola convexa es una parábola cóncava hacia abajo. Entonces dice, si A es mayor a 0 y el discriminante también es mayor a 0, donde la gráfica F, ¿a quién va a interceptar? Como el discriminante es mayor a 0, nosotros hemos visto que si el discriminante es mayor a 0, corten dos raíces. Corten un R1 y corten un R2, ¿cierto? Eso es cuando mi discriminante es mayor a 0. Perfecto. Ahora, ¿dónde va el vértice? Igualito. No cambia la fórmula. La fórmula sería menos b entre 2 por a, coma, la función evaluada de menos b entre 2 por a. Lo mismo. ¿Cuál va a ser el rango? Fíjate que no lo mencioné. ¿Cuál va a ser el rango en esta condición de arriba? Bueno, acuérdense que el rango es aquellos posibles valores que tiene la función en el eje de las y. ¿En dónde arranca esta función? En el eje de las y, aquí. En este punto sería c menos b cuadrada entre 4 veces a. ¿Y hacia dónde va? Sube hacia el infinito. Entonces sería desde ese valor cerrado, porque lo estoy tomando, hasta más infinito, abierto. Acuérdense que más infinito y menos infinito no se toma. Ahora, en el caso contrario, en que la parábola ahora es cóncava hacia abajo, simplemente va a ir ¿desde dónde? Desde menos infinito, porque fíjense que esa parábola baja hacia menos infinito, ¿hasta qué valor? Hasta su valor pico aquí, que es este que está aquí, el vértice. ¿Hacia dónde? En este caso sería hasta c menos b cuadrado entre 4a cerrado. Fíjense que va abierto en más infinito y abierto en menos infinito. Entonces, ¿rango qué es? Aquellos valores de y que puede tocar la función.
Ahora, les pregunto, ¿y el dominio? Andrea, ¿cuál sería el dominio de la condición 3 y el dominio de la condición 4? Andrea. Los reales. Todos los números reales. En este caso, esa parábola se expande. Esa parábola se expande en el eje de las X. Sería todos los números reales. En la condición 4. En la condición 4 se expande. Ahora, en la condición 3, Bruno, ¿sería todos los números reales? ¿Sí o no? La pregunta es para Bruno. ¿El dominio sería todos los números reales? En la condición número 3 específicamente. Bruno. Bruno creo que tiene problemas de señal porque Bruno siempre responde rápido. Ahí está Bruno. Buenas noches, Bruno. Bruno, ¿qué me puedes indicar sobre la condición 3 del dominio? ¿Se La 3, la puede? primerita que tenemos ahí arriba. Exacto, esta que está aquí, condición 3, la primerita, correcta. ¿Puedo calcular o puedo ver mediante la gráfica cuál es el dominio? El dominio. El dominio. El Exacto. dominio. Sí. Ya. ¿Cuál sería entonces el Sería. dominio? El dominio sí serían todos los reales. Todos los números reales. Claro. Eric, ¿sería el dominio todos los números reales? La pregunta es para Eric, específicamente ahorita. ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué? porque están todos los números. En realidad la respuesta sería, depende, profesor, también. Porque también las condiciones del ejercicio depende de cómo esté, depende cuál sea la ecuación cuadrática. O sea, profe, Depende. es que Ajá, ahí, o sea, en el ejemplo, creo que no hay nada que impida que no sean todos los números reales. exactamente. Por eso. Eso está bien, muy bien eso que acabas de decir. Mediante esa gráfica, nada me impide que sean los números reales. Si me dan esa gráfica y me preguntan el dominio, es correcto, sería todos los números reales. Pero también ustedes tienen que ir más allá, también tienen que pensar, oye, pero también depende de esos valores que yo tenga en esa ecuación cuadrática, no necesariamente. Pero si me dan esa gráfica, sería así. Sería como ustedes me acaban de mencionar, todos los números reales, en la condición 3 y en la condición 4. Si fuera en esa gráfica. Ahora, ¿qué otra condición debemos estudiar? Esta que está aquí. Fíjense que ahora, en la condición 5, si A es menor a 0 y el discriminante es igual a 0. Fácil. Si el discriminante es igual a 0, no acabamos de ver o de analizar que esa función cuadrática solamente va a cortar en un solo punto. Es lo que está pasando aquí. Solamente está cortando en menos 22 por A. Y si A es menor a 0, Andrea, ¿es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Andrea. Hacia abajo. Hacia abajo, Convexa. cóncava hacia abajo, convexa, muy bien. Entonces, como mi parábola es convexa, tranquilamente puedo dibujar esta gráfica. ¿De dónde a dónde va el rango? Fácil. El rango es aquellos valores de y que puede tener la función. En este caso iría, como va hacia abajo, iría desde menos infinito hasta qué valor, hasta el máximo valor que es su vértice. ¿Hasta qué valor? Desde menos infinito hasta 0. Ese 0 obviamente iría cerrado. Ahora, en la última condición, la 6, si A es menor a 0 y si el discriminante es menor a 0, bueno, ya todos en el salón
tenemos que saber que si mi discriminante es menor a 0, esa parábola, si el discriminante es menor a 0, esa parábola no corta el eje de las X. No corta. Pero sí sé por teoría que si A es menor a 0, esa gráfica va a ser una parábola cóncava hacia abajo. Pero simplemente no toca el eje de las X. Lo que está pasando ahí, no está tocando el eje de las X. Ahora, si no corta el eje de las X, ¿de dónde iría el rango? Igualito, va a ir desde menos infinito hasta el valor máximo que puede tener. Entonces, desde menos infinito, ¿cuál es el valor máximo? El vértice. Sería la componente en Y en el vértice. Eso que acabo de explicar, ¿se entendió? Perfecto. Sí, profe, pero tengo una duda. Sí, profe. Adelante. ¿Qué pasa? Usted antes dijo que según el ejercicio va a variar el dominio entre todos los reales, ¿no? O sea, ¿en qué caso no sería todos los reales? Dependiendo si te dan una desigualdad. O sea, a ti te pueden colocar en el ejercicio. Ah, ya, o sea, se refiere Ajá. a una condición. A una condición. Por eso le digo, depende del ejercicio. En este caso, si te lo dan así, perfecto, todos los números reales, bonito. Pero ya si te dan una condición, ya no sería así. Ya no sería todos los números reales, porque va a depender también de esa condición que te den. Entonces, que por ahí vamos a hacer ejercicios de ese tipo. Ajá. Muy bien, pero muy bien tu pregunta. ¿Alguien tiene otra duda? Borrar esto. Ajá, ahora. Yo tengo una. Adelante, Eric. Cuando la discriminante es menor que 0, como es un valor imaginario, o sea, sabemos que no toca X, No. pero ¿cómo sabemos qué tanto se expande? ¿Qué tanto se abre? ¿Qué tanto se abre? Esa es Como una el valor buena... no es real, no, ¿cómo se podrá graficar bien eso si no sabemos? Claro, esa es una buena pregunta porque fíjate, tú sabes qué puedes sacar. ¿Qué puedes sacar viendo la ecuación cuadrática? Uno, si es cóncava o convexa, con el valor de A. Dos, puedes sacar con el discriminante si corta el eje de las X o no. Ya sé que no corta con el eje de las X. 3, ¿tú puedes sacar las raíces? No puedes. No puedes sacar las raíces. Entonces, ya aquí, para saber si cuánto se expande o cuánto se achica, ya es algo más complejo. Ya ahí depende del tipo de función que tenga. Te tienen que dar, como se dice, algo, te tienen que dar algo para que tú puedas descubrir eso. Porque si te dan solamente la ecuación cuadrática, ¿cómo saber cuánto me amplío o cuánto me expando? ¿Entiendes? Te tienen que dar algo, te tienen que dar una condición. En ese tipo de ejercicio, también te tienen que dar una condición. Porque si yo quiero, coloco mi parábola abiertísima. Mira, la coloqué gigante. Pero ¿y si no es así? Y si a lo mejor la parábola es así chiquitica, cerrada, ¿cómo yo sé si es abierta? ¿Cómo yo sé si es cerrada? Me tienen que dar una condición. Porque depende de esa condición que yo voy a graficar la parábola. Esperemos que nos toque ejercicios de ese tipo. Ejercicio en que a lo mejor el discriminante sea menor a 0. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que escogí ejercicios, no recuerdo si uno me da menor a 0. Creo que sí. Pero esa es una buena pregunta. Pero depende de la condición. Yo no me puedo ampliar completamente si me dan una condición. Si no me dan condición, lo tienes que tomar ideal. Lo tienes que tomar ideal, Eric. Ideal es que, bueno, te puedes ampliar hasta qué tanto. Depende también de la función que tengas a tu alrededor. Porque a ti te pueden mandar a graficar una función cuadrática y tú haces una gráfica aproximada. Pero si tú te mandan a graficar otra gráfica y esa gráfica tiene una asíntota,
una asíntota vertical o una asíntota horizontal, tienes que disminuir esa apertura de esa parábola. Entonces, depende también del ejercicio. Pero en conclusión, si te dan una función cuadrática y el discriminante te da menor a 0, tú tienes que graficar una gráfica aproximada. Ni tan abierta ni tan cerrada. Pero si te dan condiciones, si puedes graficar la ecuación cuadrática exacta. Exacta la puedes graficar. Si te dan condiciones. Pero también es una buena pregunta. ¿Alguien tiene otra pregunta? Han hecho 2 preguntas muy buenas. Bruno, Andrea, Lisbeth. profe. Ujú. No intersecta el eje X porque cuando el discriminante es menor que 0 es irreal, ¿no? Las respuestas. Correcto. Recuerden, o sea, ustedes tienen que verlo de la manera matemática. Esa es la manera más fácil de comprenderlo. Si yo tengo R1, 2, yo sé que esto es menos B más menos el discriminante o la raíz cuadrada del discriminante. Véanlo de esta manera. Esta pequeña ecuación, esa simple ecuación chiquitita, es la que me va a dar a mí los cortes con el eje X. Si esto que está aquí, que es el discriminante es menor a 0, yo no puedo saber específicamente dónde corte esa parábola en el eje de las X. Porque me va a quedar la raíz cuadrada de un número negativo. Y si ustedes meten en la calculadora la raíz cuadrada de un número negativo, le va a dar error. En los números reales no pueden calcular eso. No pueden. Para eso existen los números imaginarios, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora no. Entonces, por ahora, en los números reales, no se puede. No se puede. Entonces, ¿qué me da la ecuación cuadrática? Miren, vamos a verla rápidamente y fíjense toda la información que puedo sacar. A su x al cuadrado más b su x más c igual a 0. Esto que yo estoy explicando ahorita les va a servir, chicos, para toda la universidad. Es el pan de cada día, que un estudiante sepa cómo graficar bien una ecuación cuadrática. De hecho, hoy no. La próxima clase les voy a enseñar una plataforma matemática que yo utilizo para graficar. Hago 2 ejercicios para que vean cómo se utiliza y sea una herramienta para que ustedes la tengan. Para la próxima clase les enseño. Ahora, en esa ecuación cuadrática, a su x cuadrado más a su x más c, ¿qué puedo sacar? Lo más importante, 1, el valor de a. Con el valor de a, yo sé si mi parábola es cóncava o convexa. 2, ¿qué puedo sacar? El valor del discriminante. Con el valor de discriminante, ya yo voy a saber si esa parábola corta, si el discriminante es mayor a 0, Andrea, ¿qué puedo saber? Andrea, si el discriminante es mayor a 0. Andrea, ¿escucho? Vamos a darle la oportunidad que piense un ratito. Lisbeth, si el discriminante es mayor a 0, ¿qué podemos saber? Ya lo hemos visto ahorita en clase. Si las raíces. Las raíces. Entonces, si el discriminante es mayor a 0, voy a obtener un R1 y voy a obtener un R2. Significa que voy a tener 2 raíces que corten el eje de las X. Ahora, si el discriminante es igual a 0, Lisbeth, ¿qué pasa? Uy, ya, que se me apaga la laptop. Ya le puse cagado. Ajá. Si el discriminante es igual a 0, ¿qué pasa? Lisbeth. Simplemente
simplemente que R1 es igual a R2. Esto es la clave de la clase de hoy. Importante que el alumno se vaya sabiendo estas condiciones. 1, que el discriminante cuando sea mayor a 0 va a tener 2 raíces. 2, si el discriminante es igual a 0, va a tener 2 raíces que a la final es la misma raíz, porque R1 es igual a R2, es decir, va a tener un solo punto. Sí corta en el eje de las X, pero en un solo punto. Ahora, la última, ¿cuál es? Que el discriminante sea menor a 0. Le pregunto a Lisbeth, Lisbeth, si mi discriminante es menor a 0, ¿qué puedo decir? Eric, ¿podrías ayudar a Lisbeth? Si mi discriminante es ¿Cómo? menor a 0. No toca con X. No toca con X. Es decir, Tenía una pregunta. adelante. ¿Qué pasaba cuando X es cuadrado en A y en B? Ok, ya. No tengo, voy a colocar aquí, no tengo cortes en el eje de las X. No tengo cortes en el eje de las X. Ajá, muy buena tu pregunta, Eric. Comentaste qué pasa si ahora yo tengo a su X al cuadrado y B su X al cuadrado. Es decir, que dos variables estén elevadas al cuadrado, ¿correcto? Igualito, vas a estudiar el ejercicio factorizando. Es decir, si tú sacas factor común X al cuadrado, ¿a quién va a multiplicar? A más B. Te va a quedar entonces A más B, que multiplica X al cuadrado, más C, igual a 0. Entonces, te pregunto, Eric, ¿cuánto vale el valor de A? En este caso A sería A más B. ¿Cuánto vale el valor de B? 0. 0. ¿Y cuánto vale el valor de C? 0. Igualito, eso te va a afectar cuando tú calcules el discriminante. Ojo con ese detalle. Por ejemplo, si tú calculas el discriminante, te va a quedar B cuadrado menos 4 por A por C. Y si B vale 0, ¿cuánto te va a dar el discriminante? Depende del valor de A y depende del valor de C. Porque si esto te da negativo, ya sabemos que no va a cortar en el eje de las X. Pero está bien, muy buena tu pregunta. Ahora yo te pregunto, Eric, te cambio la pregunta, te cambio. ¿Qué pasa ahora si en donde están X al cuadrado y B cuadrado es X y X? Se transforma en una función lineal y se hace lo mismo. Se hace lo mismo. O sea, en el hecho de factorizar A más B, eso. Ah, ya, perfecto. Pero entonces ya no sería una ecuación cuadrática, sería Lineal. lineal. Muy bien, esa es la respuesta. Entonces, fíjense que mediante esa ecuación cuadrática, toda la información que yo puedo sacar. Entonces, ¿cuánto me expando? Oye, ¿cómo yo voy a saber específicamente cuánto me voy a expandir si no sé los cortes con el eje X? Tengo que tener una condición que me ayude más o menos para saber hasta dónde llego. Porque si no, ¿cómo hago? Aunque mediante las plataformas que les voy a enseñar, sí la van a hacer al toque. Van a saber cómo hacer una gráfica exacta. Pero es una buena pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda? Siento que se ha entendido la clase. Clase de hoy, esas tres condiciones. Que el alumno se vaya sabiendo qué pasa si el discriminante es mayor a 0, igual a 0 y menor a 0. ¿Alguien tiene alguna duda? Perfecto. Ahora, vamos a ver esto que está aquí. Esto que está aquí son las tres funciones que el alumno tiene que saberse sí o sí para resolver cualquier ejercicio. Ya se sabe una función constante, ya se sabe una función lineal
y ya se sabe una función cuadrática. Ahora, la primera función que yo quiero que ustedes aprendan a graficar es la de módulo. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. Lo voy a hacer en la pizarra virtual. Ustedes ya saben cómo trabajar un módulo, pero no saben por ahora cómo graficarlo, ¿cierto? Si yo tengo y igual al módulo de x, no sé cómo colocar la rayita, bueno, lo voy a colocar aquí. Si yo tengo módulo de x, aquí, colocar aquí y aquí. Si yo tengo simplemente y igual a módulo de x, ¿cómo? Adelante, Eric. Se grafica como dos funciones lineales. Exactamente. Por eso es que primero se explica una función lineal. Es por ese pequeño detalle. Entonces, nosotros sabemos por teoría a qué es igual el módulo de x, Bruno. Y esto tenemos que saberlo de memoria. Sí, profe. Cuando x es menor a 0. Cuando x, ojo, x sí, o sea, háganlo bien. X sí, x es mayor o igual a 0. ¿Y cuál es la Bueno. otra condición? Sí, x si x es menor a 0. ¿Cómo? Repite la condición, por favor. X... menos x. Ahora sí. Menos x. Ojo con ese menos. Si no colocas el menos, tienes No. ya todo. Ajá, Sí, es menos que no x. entendí a qué se refería con x sí. Es que Ya, pensé que ya. primero iba la condición y luego iba el No, resultado. simplemente x si x mayor o igual a 0. De hecho, Claro. aquí a veces le colocan una coma. Menos x si x es menor a 0. Ajá. O sea, Claro, estás ahora sí. confirmando la condición. Menos x si x menor a 0. Entonces, esas son las dos condiciones que yo debo saber graficar. Para yo graficar un módulo, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en la diapositiva salía así. Salía f de x igual a módulo de x. Exactamente lo mismo. En vez de colocar f de x, simplemente van a colocar y igual a módulo de x. Es lo mismo, porque y es igual a f de x. Entonces, ¿cuál es la manera en que lo van a trabajar? Así. Ahora, ¿cómo yo voy a graficar ese módulo? Aquí viene la parte interesante. Esto que está aquí es mi primera condición. Ustedes van a graficar la primera condición y luego van a graficar la segunda condición, es decir, esto que está aquí. Ustedes me dirán, profesor, ¿y cómo se grafica eso? Paso por paso. Grafica la primera condición. ¿Cómo hago la primera condición? Bueno, coloco mi recta real, perdón, mi plano cartesiano. Coloco mi plano cartesiano. Este que está aquí es X, este que está aquí es Y. Y le pregunto a Eric, Eric, ¿cómo grafico la primera condición? Es decir, Y, ¿a quién va a ser igual? La primera condición me dice que va a ser igual a X. A x. ¿Cómo grafico y igual a X? Esta es una recta. Adelante, Bruno. Esa es Profe, una creo que es recta. una recta de 45 grados hacia la derecha. Exactamente. Es una recta que es una recta ideal. Ya eso se debería haber visto por lo menos en secundaria. ¿Cómo graficar y igual a X? Es una recta dependiente de 45 grados. ¿Cómo va a ser esa recta? Ojo, nosotros sabemos que una ecuación lineal, ya lo sabemos por teoría, que es y igual a m de x más b, ¿cierto? Ahora, le pregunto a Bruno, ya va, aquí me equivoqué, me puse mal acá. Bruno, en este caso, ¿cuánto vale tu pendiente? Bruno, ¿cuánto vale la En ese caso la pendiente? pendiente sería 1. Sería 1, es decir, una pendiente positiva. Una Así es. pendiente positiva. Entonces, la gráfica de y igual a x es una recta para que tenga 45 grados, es una recta que pasa por el origen y lo atraviesa. Y de aquí a aquí tiene que medir
medir 45 grados aquí. Y de aquí a aquí también tiene que medir 45 grados. Para que sea la recta y igual a x. Esta es una recta notable. ¿Qué es eso? Que es una recta muy común, y igual a x. Ahora, como la pendiente de esta recta es mayor a 0, ¿tiene sentido común que la recta me esté dando hacia la derecha? ¿O no? Adriana, digo, Andrea, ¿tiene sentido común que la recta nos dio hacia la derecha? Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Pero ahora, hay algo que se les está escapando de las manos, que nadie me lo ha mencionado. Es x si x es mayor o igual a 0. Nadie me ha mencionado, profesor, pero la condición, ¿en qué momento la aplico? Esta recta que yo acabo de dibujar es para toda esa condición. Si me están diciendo que x tiene que ser mayor o igual a 0, ¿en qué pedazo de recta cumple esa condición? ¿Aquí o aquí? Vamos a colocarle otro color, azul, o aquí. ¿De dónde a dónde cumple esa condición? De que x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿En la recta azul o en la recta negra? Del 0 hasta, el azul. Todo el azul. Exactamente. No del 0 hasta el azul, sería del 0 hasta el más infinito, ¿cierto? Del Sí. 0 hasta el más infinito, ¿correcto? No sería del 0 hasta el azul, simplemente del 0 hasta el más infinito. Ahora, tomaría la recta azul, pero si yo ahora quiero graficar es la recta y igual a menos x, rápidamente, esa pendiente es negativa y igualmente tiene que ser una recta que me genere un ángulo de 45 grados. ¿Cuál sería? Una recta así. Pero Andrea a lo mejor me preguntará, profesor, ¿pero por qué hacia la izquierda? Bueno, porque la pendiente es menor a 0. De aquí a aquí tiene que valer 45 y de aquí a aquí tiene que valer 45. Entonces, 45 grados aquí y 45 grados aquí. Ahora, antes que se me acabe el tiempo, ¿dónde cumple la condición? ¿En la recta azul o en la recta negra? ¿Dónde cumple esa condición? La pregunta es para Bruno. ¿Dónde cumple esa condición de que x tiene que ser menor a 0? ¿En la recta azul o en la recta negra? ¿Bruno? Ah, De sería desde el 0 al menos infinito. Exactamente. Pero está mal lo que dijiste. Es Ah, bueno. desde el menos Bueno, sería, infinito claro, abierto menos infinito. hasta el 0 abierto. Entonces, esa es, fíjense, no es que sea difícil, porque muchos estudiantes me dicen en la clase, profesor, de verdad que el módulo es bien difícil graficar. Me dicen eso. Yo le digo, no, chicos, no es difícil graficar un módulo, es simplemente analizar las condiciones. Fíjate, analizamos la condición cuando x mayor o igual a 0 y analizamos la condición cuando x menor a 0. En conclusión, ¿cuál es la gráfica de J1 módulo de x? ¿La gráfica azul o la gráfica negra? Eric. ¿Cuál sería la condición?